De hecho, es de los que más exige.
Sí, son 4 días. Buenas tardes, sed todos bienvenidos a esta 23ª gala del baloncesto asturiano. Antes del discurso del presidente queremos mostraros un breve vídeo de lo que fue la presentación de la nueva imagen FDPA ayer en la Dirección General de Actividad Física y Deporte, imagen que podéis ver esta noche en todos los soportes publicitarios. Todo empieza con una pasión, una energía y emoción que mueven el corazón de quienes creen en el baloncesto. Una mano que juega con inteligencia, empatía, inclusión, deportividad. Entre sus dedos, la esencia de Asturias. Sus arcos, su historia, sus colores, su identidad. Un gesto de dribbling que representa mucho más que una técnica. Representa evolución, progreso, futuro. Un escudo que nos une, que habla de equipo, de valores, de alianzas. Una federación donde todas las personas tienen su lugar. Comienza una nueva etapa, moderna, inclusiva, dinámica, asturiana. Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Un lugar para todos, una marca que nos representa. Y os dejo con Alberto Cuervo, el presidente. Buenas tardes a todos. Autoridades, galardonados, queridos compañeros de la Junta Directiva y de la Federación, compañeros de la prensa, patrocinadores, queridas familias. Fernando, gracias por venir. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la 23ª edición de la Gala del Baloncesto Asturiano. Es un honor para mí volver a presidir esta cita que nos llena de emoción, orgullo y reconocimiento. Es una noche en la que el baloncesto se convierte en algo más que un deporte. Se transforma en un sentimiento compartido, en una manera de entender la vida y en un reflejo de los valores que definen nuestra identidad.
Esta gala no es solo un acto de entrega de galardones, es una celebración del esfuerzo, del talento, de la constancia y sobre todo del espíritu que mantiene vivo el baloncesto en cada rincón de nuestra región. Aquí no solo se premian resultados, se celebra el compromiso, la dedicación y el amor por el juego. Es también momento para reflexionar sobre lo que nos une como comunidad de baloncesto. Más allá de los colores, de los clubes o de las estrategias y categorías, todos compartimos una misma pasión. Cuando esa pasión se vive con respeto y con humildad, el baloncesto cumple su propósito más profundo: formar personas, construir comunidad y generar oportunidades. Que esta gala sea un espacio no solo para celebrar, sino para renovar nuestro compromiso con esos valores. Comprometámonos a seguir educando desde el deporte, a seguir formando personas antes que deportistas y a mantener la llama del baloncesto asturiano viva y brillante. Esta noche, al mirar a los galardonados, vemos todo eso encarnado en rostros concretos, en trayectorias reales. Vemos la evolución de un deporte que ha sabido crecer gracias al esfuerzo colectivo, desde los clubes más honestos hasta las entidades con mayor trayectoria. Todos han aportado su granito de arena para que el baloncesto asturiano sea hoy una referencia de compromiso, competitividad y valores. Es también el reflejo de lo que simboliza el baloncesto en nuestras vidas, la capacidad de unirnos, de generar comunidad, de sacar lo mejor de cada uno. En esta gala hemos visto cómo los premios reconocen a la excelencia deportiva en nuestra comunidad. Detrás de cada reconocimiento hay una historia y un esfuerzo. Hay sacrificios, derrotas superadas, lesiones, madrugones, viajes, estudios compaginados con entrenamientos. Detrás de cada trofeo hay valores que el baloncesto defiende y preserva: respeto, trabajo, humildad, solidaridad y espíritu de equipo. Por eso os pido que llevéis este reconocimiento como un orgullo, pero también como una responsabilidad. Sois ejemplo para muchos. Vuestras historias inspiran a los más pequeños que sueñan con alcanzar lo que vosotros habéis logrado. Vuestra actitud dentro y fuera de la cancha ayudará a construir el futuro del baloncesto asturiano. Cada galardón entregado lleva consigo un mensaje: que el trabajo en equipo vence a la individualidad, que el respeto siempre vale más que el resultado, que la constancia y la humildad son el camino del éxito. Y a quienes aún están en el camino, que recuerden que cada paso cuenta, que cada entrenamiento, cada partido, cada derrota y cada victoria son parte del aprendizaje y de la construcción de ese carácter que el deporte moldea. Permitidme comenzar felicitando a parte de los premiados, a nuestros jugadores y jugadoras que han demostrado una calidad excepcional dentro y fuera de la pista, y que no solo compiten, sino que representan. Cada partido que disputan, cada canasta, lleva en sí el orgullo de representar a una entidad y a una comunidad que valora el esfuerzo, la honradez y la pasión. Olay, Miriam, Jorge, Lucía, Pelayo, Nerea, Diego, Gabriela, Harold, Sebastián, Cristina, Teo, Mara, Daniel, Marina, Leo, Blanca, Andrés, Lucía, Luis, María, Martín, Alba, Iván y Julia. A los entrenadores cuya paciencia y sabiduría construyen generaciones enteras. Vosotros sois los arquitectos de la formación, los maestros del aprendizaje y los guías del espíritu deportivo. Vuestra tarea muchas veces pasa desapercibida, pero sin vosotros no existirían los triunfos. Gracias por enseñar a nuestros jóvenes no solo a jugar, sino a pensar, a compartir, a respetar y a creer en sí mismos. María, Guillermo, Sheila, Pelayo. A los árbitros, cuyo trabajo silencioso garantiza la justicia y la deportividad. Para ellos, mi absoluto reconocimiento. Su papel es esencial para mantener el equilibrio, para garantizar que la justicia deportiva sea una realidad en cada encuentro. Su tarea requiere coraje y vocación, y pocas veces se celebra como se merece. Hoy en esta gala es justo hacerlo. David, Mario, Iván, Covadonga. A los clubes, directivos y voluntarios, gracias por sostener la estructura que permite que todo funcione. Las competiciones, las categorías de base, los programas de formación, las iniciativas de inclusión. Su trabajo es el motor invisible que hace posible cada logro. Club Baloncesto Castellón, Club Baloncesto Pumarín, Club Baloncesto Arañosa, Oviedo Club Baloncesto Cangas de Narcea, Club Deportivo Archivo, Club Baloncesto Siero y Fundación Gijón Baloncesto. A quienes han alcanzado metas importantes en las dos últimas temporadas: Harold, Martín, Noah, Hugo, Miranda, Diego, Luis, María, Universidad de Oviedo, Eneco, Martín, Alba, Iris, Diego, Hugo, Marta, Jorge, Liz, Selección Asturiana 3x3, U15, Real Grupo Cultura Covadonga, Club Baloncesto Pumarín, Círculo Baloncesto, Club Baloncesto Navia, Andy Huelves, Lucía Martínez y Yana Martín. Cada uno de vosotros representa un eslabón indispensable de esta cadena que llamamos baloncesto. Sin alguno de esos elementos el engranaje no funcionaría. Por eso esta gala no es solo una entrega de premios, sino una expresión de gratitud. Gratitud a quienes hacen posible que este deporte siga creciendo y siga siendo una escuela de valores.
porque eso debe de ser, ante todo, una escuela de valores. No olvidemos nunca que por encima de ganar está disfrutar, aprender y compartir. No condicionemos a nuestros hijos con resultados u objetivos que en la mayoría de los casos serán inalcanzables y hagámoslos responsables de conseguir aquellos que sí deberían de ser obligatorios en la trayectoria de cualquier niño que practique deporte en equipo. Como padres, os aseguro que ese será vuestro éxito durante la formación de nuestros deportistas. Cuando pensamos en baloncesto, pensamos en algo que va más allá de una cancha, pensamos en la pasión con la que los niños y niñas entran en un pabellón por primera vez, en las lecciones que los entrenadores transmiten cada día, en el respeto mutuo entre rivales, en las victorias compartidas y en las derrotas que nos enseñan más que cualquier triunfo. Pensamos en una comunidad que crece alrededor de una pelota que nunca deja de botar. Por eso el baloncesto en Asturias representa trabajo en equipo, sacrificio y unión. 3 pilares que definen nuestra historia y nuestro carácter. Nos enseña disciplina, a respetar, a cooperar, a confiar en el otro. Nos enseña que no siempre se gana, pero que siempre se aprende que el esfuerzo constante vale más que el talento aislado y que los logros verdaderos son los que alcanzan al equipo. En baloncesto, como en la vida, no se juega con las manos, se juega con el corazón. Porque nuestros deportistas nunca se han rendido ante la dificultad, han sabido levantarse cada vez que han caído, han luchado, han resistido y han avanzado con humildad, pero con determinación. Como presidente de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, siento un inmenso orgullo al ver el camino recorrido, pero también estoy convencido del camino que nos queda por recorrer es aún mayor y más prometedor. Las nuevas generaciones nos muestran que el baloncesto sigue siendo una pasión, que está muy vivo y que los valores que transmiten siguen teniendo vigencia y sentido. A lo largo de los años hemos visto crecer este deporte en nuestra región. Hemos visto cómo escuelas deportivas han multiplicado su presencia, cómo los entrenamientos han pasado de pequeños pabellones a centros llenos de vida. Hemos visto cómo las competiciones se han fortalecido y cómo el talento asturiano ha cruzado fronteras. Todo eso no ha sido fruto de la casualidad, sino del trabajo colectivo, del empeño de quienes han creído que el baloncesto merece tener futuro, espacio y reconocimiento. Queremos que cada niño y niña que se acerque a una cancha se sienta parte de una comunidad que lo acoge y lo impulsa. También es nuestro deber mirar hacia el futuro. El baloncesto asturiano aspira a ser ejemplo de innovación, de formación y de compromiso. Queremos impulsar más proyectos de digitalización, mejorar la gestión de las competiciones y reforzar la formación técnica de nuestros entrenadores y árbitros. Queremos modernizar nuestros métodos de trabajo y seguir garantizando un acceso igualitario, porque creemos en un deporte para todos y todas sin distinción. Pero también queremos recordar que el verdadero premio está en el proceso, en la constancia diaria, en las horas de entrenamiento cuando nadie mira, en el esfuerzo silencioso de los clubes pequeños, en la voluntad de los padres que madrugan para llevar a sus hijos e hijas a cada partido. En los tiempos actuales en los que la sociedad se enfrenta a desafíos de convivencia y de solidaridad, el deporte es una poderosa herramienta educativa. El baloncesto nos enseña que cada acción individual tiene impacto en el grupo, que la cooperación y la confianza son la clave del éxito, que las diferencias no separan sino que enriquecen. Como federación seguiremos trabajando para consolidar estos valores. Queremos más programas inclusivos, más apoyo a la base, más espacio para la diversidad. Queremos un compromiso social para que el deporte sea una ayuda en su lucha diaria. Necesitamos a esas personas e instituciones que de manera altruista y en silencio se preocupan por el bienestar de los demás, como es el caso de uno de nuestros galardonados, Héctor Fernández. Como decía, estos valores son los que esta federación seguirá impulsando cada día, porque más allá de los resultados, lo que nos define como comunidad deportiva es cómo jugamos, cómo competimos, cómo representamos los ideales que queremos transmitir a nuestros jóvenes. El baloncesto asturiano tiene un presente brillante y un futuro esperanzador. Tenemos generaciones preparadas, clubes comprometidos, familias volcadas y una sociedad que reconoce la importancia del deporte. Y sobre todo, una historia construida sobre el esfuerzo y la pasión. Nuestra visión es clara: fortalecer el baloncesto como herramienta de educación y desarrollo social. Queremos que el nombre de Asturias siga siendo sinónimo de trabajo en equipo, espíritu deportivo y de pasión sincera por el juego. El baloncesto nos enseña la grandeza no se mide por el marcador, sino por la integridad con la que se juega. Que el talento sin disciplina es efímero, pero el esfuerzo sostenido siempre deja huella. La constancia refleja la pasión por este deporte y aquí, hoy, premiamos a algunos de esos deportistas cuya constancia en el tiempo es el ejemplo para aquellos y aquellas que solo valoran las victorias, dejando de lado lo verdaderamente importante: disfrutar por muchos años que pasen. Es el caso de José Domingo, Pere Tubau, Roberto, Alfredo, Felipe Jesús. Chus, que se enfada si digo Felipe Jesús. Quiero terminar con una reflexión. El deporte, y especialmente el baloncesto, tiene el poder de transformar vidas y sociedades. Nos une, nos educa, nos fortalece. El baloncesto asturiano, con su carácter noble y trabajador, ha sabido hacer este deporte un espejo de valores profundos: esfuerzo, honestidad, orgullo y solidaridad. Por eso esta gala no es solo una fiesta del deporte, sino también un recordatorio de lo que podemos lograr juntos. Cuando hay pasión, compromiso y respeto, cualquier meta es posible.
El futuro del baloncesto asturiano se construirá sobre las bases que hoy celebramos. Las nuevas generaciones seguirán escribiendo páginas de éxito, esfuerzo y esperanza, y nosotros seguiremos acompañándolas, apoyándolas y creyendo en ellas. Por último, me gustaría agradecer a las instituciones públicas que nos apoyan. Gracias por comprender que invertir en deporte es invertir en formación, salud y sociedad. Cuando un joven entra en una cancha, está aprendiendo valores que permanecerán con él toda la vida. Está aprendiendo el respeto, la cooperación, la empatía y la disciplina. A las familias, gracias por su paciencia y su compromiso. A veces se subestima el papel que tienen en el desarrollo del deporte base, pero sois vosotros quienes sostenéis la ilusión, quienes acompañáis en los momentos difíciles y celebran cada pequeño avance con orgullo. El baloncesto se construye también en los hogares, en las conversaciones siempre positivas y de motivación después del partido, en los consejos y en las palabras de ánimo. Y sobre todo, mis compañeros de junta directiva, miembros del comité técnico de árbitros, de la dirección técnica con sus responsables, seleccionadores y ayudantes, escuelas deportivas de la federación, empleados y todos aquellos y aquellas que desempeñan una función en esta federación, que con aciertos y errores tienen una dedicación especial para que nuestro baloncesto mejore día a día. Supongo que habéis notado una ausencia importante, porque es difícil que pase desapercibido Carlos Torío. Por motivos personales se encuentra fuera de Asturias, pero sí, desde aquí quiero acordarme de él y saludarlo. Y con esto yo terminé y doy paso a la directora general de Deportes, Manuela Fernández. Presidente Alberto Cuervo, embajador de la Federación Nacional, Fernando Romay, un placer tenerte en Asturias. Concejales, concejal de deportes, autoridades, representantes de clubes, deportistas, familia del baloncesto en general, buenas noches. Presidente, me lo has puesto muy difícil para poder decir algo que no hayas dicho. Así que lo primero que voy a hacer es daros la enhorabuena. Enhorabuena por ese poder de convocatoria que tenéis. Una gala en la que participan diferentes concejales de diferentes ciudades es sinónimo que el deporte une. Se ve reflejado en la cantidad de personas que hoy estamos aquí y en el trabajo que desarrolláis a lo largo de todo el año. Ya tuve la suerte de deciros ayer en la Dirección General de Actividad Física y Deporte que sois una federación que no solo viene aquí a este atril a decir que cumplen valores y que transmite valores, sino que además es capaz de ejecutarlos y de perseguirlos. Como federación, la tercera federación del Principado de Asturias con más licencias, trabajáis desde lo más pequeñito con la Liga Baby Basket a las personas, no os enfadéis, más adultas, con la Liga de Madres y de Padres, pasando por diferentes disciplinas o modalidades, perdón, como puede ser el deportes, refleja el compromiso de esa mano que tiende, de esa mano que encesta, de esa mano que apoya, de esa mano que incluye, de esa mano que soporta al final. También es el recoger el equipo de Asturias con sus arcos y con la imagen de Asturias País Natural, de algo que nuevamente vuelva a aparecer, el que no solo llevéis los resultados, los triunfos y el nombre de Asturias a lo largo de todo el territorio nacional, sino que además los llevéis con ese orgullo, con esa promoción de valores de la que sois dignos y merecedores y merecedoras. Por mi parte, simplemente indicar que desde el Principado de Asturias seguiremos colaborando activamente con la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. Sabéis que todo lo que tiene que ver con las campañas que promovéis, como la de Yo me comporto y los valores que pretendemos transmitir desde la grada, pues serán siempre bienvenidos en la Dirección General que tengo el orgullo de presidir, y os animo a seguir trabajando precisamente en no solo conseguir esos resultados, sino también el conseguir que la sociedad sea mejor y efectivamente utilizar como herramienta el deporte. Dar la enhorabuena, por supuesto, a todas las entidades que hoy vais a ser reconocidas aquí, a deportistas, no solo por los resultados, que es evidente que también,
sino por hacer equipo, porque el que seguramente estéis hoy aquí en este escenario es gracias a que en la pista y en los entrenamientos estáis muchas más personas. Así que enhorabuena también a las personas que hacen posible que hoy estéis aquí como deportistas, a los entrenadores y entrenadoras que sois la parte difícil del deporte. Cuando gana, gana el deportista, y cuando pierde, todo el mundo sabe que pierde el entrenador y la entrenadora. Al estamento arbitral, que tiene una labor durísima, porque también educa, no solo tiene la capacidad de dirigir los partidos, sino que tiene un componente educacional que va más allá de la pista y de la transmisión de los buenos comportamientos. Y para finalizar, dar también la enhorabuena a personas que hoy seguramente, y sin seguramente, no estaréis aquí, salvo que sea de rebote, que sois las familias, porque soportáis también el deporte en Asturias y sois parte fundamental de que el deporte se empieza en casa, con ese ánimo a que sigan practicando el deporte que quieren, con esa motivación de la que hablaba el presidente y sobre todo con esos madrugones y con el acompañamiento que realizáis cada fin de semana, cada campeonato y cada actuación. Así que enhorabuena también a las familias por la parte que os toca. Muchísimas gracias y que pasemos una gala muy agradable, con ganas de esperar la siguiente, que espero que no sea doble, sino que ya podamos celebrarlo de temporada anual. Gracias. Me toca presentar. ¿Con qué número jugabas? Jugué en el Madrid con el 6 y en la selección con el 9, elige. Coge los dos. Vale, pues con el número 6 y con el número 9, no con la mezcla de los dos. Fernando Romay. Voy a ponerle tamaño pívot y dejar de que sea tamaño jugadora de balonmano. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Federación, a su presidente, que me haya invitado para venir aquí. Sabéis que se estira poco. Por eso es probablemente de los presidentes más bajitos de todas las federaciones. Pero siempre es una gozada cuando llama y saber que vengo. Cuando vine y me dijo que era la 23ª gala de baloncesto, joder, ¿hay algo más baloncestístico que el número 23? Mola estar aquí. Y después que no son 23 años, sino más, porque el año pasado te lo quisiste ahorrar. Y este año, pues bueno, lo estás haciendo por todo lo alto. Y la verdad es que es una gozada. Es una gozada poder estar aquí, poder estar con todos vosotros. Es una gozada porque a mí me encanta ver esas selecciones en los campeonatos infantiles, en los campeonatos cadetes, en los campeonatos de mini. Esas selecciones que luchan, que trabajan. Y quizá no tengan los grandísimos jugadores ya con nombre que llevan otras selecciones, que tienen equipos en Liga ACB, pero sí tienen algo, y es una sonrisa permanente, y es el baloncesto en estado puro. Yo cuando me dicen, define el baloncesto, pues me tengo que remontar a una película que tiene una frase maravillosa. La película se llama Hitch, especialista en ligues. Diréis, ¿por qué habrá visto la película? Pues sí, es una película de Will Smith, pero tiene una frase maravillosa que dice que la gente se cree que vive cuando respira, pero en realidad cuando vives, cuando algo te deja sin respiración. Para mí el baloncesto en muchísimos momentos me da vida por eso, porque me deja sin respiración. Pero no me deja sin respiración los partidos del equipo nacional, no me deja sin respiración las finales de Euroliga, no me dejan sin respiración, me deja sin respiración
ver a un chaval de infantil luchar como un poseso por un balón. Me deja sin respiración ver como un chaval le han cerrado el marcador y dice, sí, pero este año lo hemos conseguido que lo cerrasen en el cuarto, en el quinto cuarto y no en el segundo. Eso es lo que me da, eso es lo que verdaderamente es. Me deja sin respiración, no los entrenadores que están en pabellones con unos chandas maravillosos, dando notas con pizarras electrónicas y con 17 ayudantes al lado. Me deja sin respiración el entrenador que está sacando jugadores y que no puede usar la pizarra porque hace tanto frío en el patio del colegio que está con un plumas, 2 guantes y un gorro de lana. Me deja sin respiración los árbitros que comienzan y que están en los patios del colegio desde las 9 a las 2 de la mañana pitando un partido de mini y otro de infantil. Me deja sin respiración toda esa gente que verdaderamente hace baloncesto. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que representa aquí. Y eso es lo que estamos haciendo por el baloncesto, por encima de sacar grandísimas figuras, que seguramente ya las estáis sacando. A la vista está, sobre todo en el baloncesto femenino. Podéis sacar grandísimas figuras para el 3x3. Estáis sacando grandísimas personas, que es lo que hay que hacer. Me encanta, por ejemplo, el logo que habéis tenido, ¿no? Una mano abierta, dices, podía poner una mano así, ¿no? Ya que tiene los tres arcos, pues poner un triple. Pero no, es la mano abierta. La mano abierta que es como el yin y el yang del baloncesto, lo más sublime y lo peor, por lo menos para mí. Lo más sublime porque es el give me five, cuando alguien consigue una canasta, tú chocas con la mano abierta. Pero también la mano abierta es cuando la has cagado y el árbitro te pita una falta y pones la mano abierta. Y eso es un poco lo que os hace grandes de verdad. Porque los títulos están normalmente en vitrinas. Pero aquí de lo que se trata es de hacer camino. Y estáis haciendo un camino glorioso. Y además las vivencias de ese camino, y luego fiestuque y tal, un poquito de tal, no sé qué. Pero nada, y enhorabuena sobre todo por hacer que el presidente se haya estirado y haya hecho una fiesta como es debido. Muchísimas gracias. Vamos a volver a aterrizar. No sé si se me oye bien, ¿no? Se queda. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Vamos a proyectar ahora un breve vídeo de Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, que de alguna forma ha querido estar presente, aunque sea en la distancia. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es felicitar a la Federación Asturiana, a su presidente Alberto, por organizar esta gala que hace un reconocimiento a las temporadas 23-24, 24-25. Bueno, sobre todo Alberto, a ti y a todo tu equipo por el buen trabajo que estáis haciendo para potenciar el baloncesto asturiano, que desde luego que yo creo que estáis en muy buena salud. También agradecerte, porque yo creo que es un agradecimiento por parte de la Federación Española de Baloncesto al que hagáis este reconocimiento a todos los partícipes para que ese baloncesto asturiano cada día esté en lo más alto. Y por supuesto también dar la enhorabuena a todos los premiados, que detrás de todos estos reconocimientos siempre hay un trabajo incansable. No puedo estar con vosotros, pero os deseo que paséis una velada estupenda, que al final es de celebración y de amistad, y que ojalá el año que viene pueda estar con vosotros. Un saludo. Bueno, y ahora sí, comenzamos con la entrega de los galardones
de las temporadas 2023-24 y 2024-25. Sabéis que juntamos 2 temporadas. Comenzando por los equipos vencedores en cada categoría, a continuación citaremos a los mejores jugadores, entrenadores, árbitros oficiales de mesa y finalizaremos con las menciones especiales y de honor que concede esta federación. Entregarán los galardones a las siguientes personas: Manuela Aleazar Fernández, directora general de Actividad Física y Deporte; Conchita Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Avilés; Juan Vicente Fernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Navia; Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón; Fernando Romay, bueno, que no hace falta presentar; David Liñero, gerente de Siroco; Moisés Sánchez, representante de Caja Rural de Asturias; y los siguientes miembros de la Federación: José Manuel Rodríguez, vicepresidente institucional; Gonzalo del Castro, vicepresidente económico; Isabel González, vicepresidenta de competiciones; Purificación Fuello, responsable de protocolos, concienciación y área mujer y deporte; José Antonio Ramos, responsable audiovisuales y apoyo logístico; Alfredo Riera, director técnico; Diego Fernández, director técnico del Comité de Árbitros; y nuestro presidente, Alberto Cuervo. Comenzamos con los equipos campeones. Voy a ir nombrando cada categoría para que se acerquen los campeones de las 2 temporadas, por ser ágiles, pero primero subirá el campeón de la temporada 23-24 y cuando se haya hecho la foto subirá el de la 24-25. Vamos a subir por mi izquierda y bajamos por la derecha, ¿vale? Para tener un poco de orden. Venga, pues empezamos. Equipo campeón, Liga FPA Benjamín Femenino, temporada 23-24, Archivo, recoge el galardón Carmen Quiroga, y temporada 24-25, Archivo Valnalón, recoge el galardón Julia López. Hace entrega Manuela Fernández. Equipo campeón, Liga FPA Benjamín masculino. Se acopla. A ver ahora. Equipo campeón, Liga FPA Benjamín masculino. 23-24, Grupo Covadonga. Recoge el galardón Theo Hengesbach. Espero haberlo dicho bien. 24-25, Grupo Covadonga, recoge el galardón Iván López. Hace entrega Moisés Sánchez. Equipo campeón, Liga FPA Levín femenino. 23-24, Fodeva, recoge el galardón Pedro Ferrer. 24-25, Adva Sanfer, recoge el galardón Edmundo Martín. Entrega David Liñero. Sí, 23-24 Fodeva. Equipo campeón, Liga FPA Levín masculino. 23-24, Sanfer Adva, recoge Guillermo Suárez. 24-25, Grupo Covadonga, recoge Martín Soto y hace entrega Purificación Fuello.
Equipo campeón Benjamín femenino. 2023-2024, Colegio La Gesta, recoge Inés Mon. 24-25, Colegio José Bernardo, recoge Alejandro Martínez. Y entrega Gonzalo del Castro. Equipo campeón Benjamín masculino, 23-24, Colegio San Fernando, recoge Guillermo Suárez. 24-25, Colegio La Asunción, recoge Iván López. Y hace entrega José Antonio Ramos. Equipo campeón Alevín femenino, 23-24, Colegio San Fernando, recoge Edmundo Martín. 24-25, Colegio San Fernando también, y también recoge Edmundo Martín. Entrega Juan Carlos Guerrero. ¿Cómo es tu nombre? Recogió Alba Sánchez Folgueiras. Pobre cría. Equipo campeón Alevín masculino, 23-24, Colegio San Fernando, recoge Guillermo Suárez. 24-25, Colegio Dominica, recoge Sergio Luengo. Y entrega José Manuel Rodríguez. Equipo campeón infantil femenino, 23-24, Grupo Covadonga, recoge Adriana Menéndez. 24-25, OCB Universidad de Oviedo, recoge Seila Labra y entrega Fernando Romay. Equipo campeón infantil masculino, 23-24, Oviedo Club Baloncesto, recoge Iago Suárez. 24-25, también Oviedo Club Baloncesto, pero recoge Hugo Fernández. Entrega Conchita Méndez.
Equipo campeón, cadete femenino, 23-24 Colegio Ecol, recoge Miguel González, 24-25 Archivo, recoge Paula Fernández. Entrega Alberto Cuervo. Equipo campeón, cadete masculino, 23-24 Grupo Covadonga, recoge Pelayo Barrio, 24-25 Oviedo Club Baloncesto, recoge Iago Suárez y entrega José Antonio Ramos. Equipo campeón junior femenino, 23-24 Adva Sanfer y 24-25 Universidad de Oviedo. Recoge Adriana Díaz, Universidad de Oviedo, Adva Sanfer, no sé quién recoge porque Edmundo me parece que no está. Hace entrega José Manuel Rodríguez. Pero vamos a ver. Venga, Edmundo, no seas tímido. Edmundo, no cenas. Equipo campeón junior masculino, 23-24 Oviedo Club Baloncesto, recoge Jorge Arias, 24-25 Oviedo Club Baloncesto, recoge Leo Vidal, entrega Conchita Méndez. Equipo campeón, primera FPA femenina, 23-24 Adva Sanfer, recoge Edmundo Martín, 24-25 Fodeba, recoge Pedro Ferrer y entrega Jorge Pañeda. Querías cenar, ¿eh? Estaba librando hasta ahora. Edmundo quiere cenar. Equipo campeón, segunda FPA masculina, 23-24, CB Estudiantes, número 1, recoge Diego García, 24-25, Costa Norte, recoge Sergio Luengo y entrega Isabel González. Ah, no lo veía, vale, vale. Es que me da el foco encima.
Equipo campeón, primera FPA masculina, 23-24, Oviedo Club Baloncesto, recoge Jorge Arias. 24-25, CB Navia, recoge Borja Fernández Acero y entrega Juan Vicente Fernández. Equipo campeón, Liga Equal, 23-24, CB Larbellal, recoge Alfredo Pardo, 24-25, Gijón Básquet 2015. Quique, que no puede estar, bueno, le guardamos el trofeo. Entrega Purificación Fuello. Campeón Liga de Madres, 23-24, Asociación Atlética Vilesina, recoge Covadonga Díaz. Aprovechamos también este momento para hacer entrega del trofeo como campeonas de la temporada 23-24, que se lo debíamos. Entrega Manuela Leazar. Y de la 24-25 a Vigoats, que recoge también Covadonga Díaz. Covadonga, trae si quieres que te sujeto. Sí, también. Campeón Liga de Padres, 23-24 CB Pumarín, recoge Gerardo Sotillo, 24-25 también Pumarín y también Gerardo Sotillo, y entrega a Jorge Pañeda. Campeón 3x3 U17 femenino. 23-24 Adva Sanfer, recoge Guillermo Suárez. 24-25 Adva Sanfer, recoge Gabriela Fuentes y entrega Juan Carlos Guerrero. Campeón 3x3 U17 masculino. 23-24 Grupo Covadonga recoge Pelayo Barrio. 24-25 Grupo Covadonga recoge Natán Casaprima. Entrega David Liñero. Campeón 3x3 U15 femenino. 23-24 Ecol recoge Miguel González. 24-25 Archivo recoge Lucía Corral y entrega Gonzalo del Castro.
Campeón 3x3 sub-15 masculino. 23-24 Grupo Covadonga recoge Natán Casaprima. 24-25 Oviedo Club Baloncesto recoge Hugo Alonso y entrega Alberto Cuervo. Campeón 3x3 sub-13 femenino. 23-24 Oviedo Club Baloncesto recoge Seila Labra. 24-25 Fodeva recoge Pedro Ferrer y entrega Isabel González. Campeón 3x3 sub-13 masculino. 23-24 Oviedo Club Baloncesto recoge Luis Riaño. 24-25 Oviedo Club Baloncesto recoge Omar Fal y entrega Fernando Romay. Campeón 3x3 U11 femenino. 23-24 Colegio San Fernando recoge Alba Sánchez. 24-25 Colegio La Gesta recoge Alba Zabala. Hace entrega Juan Vicente Fernández. Equipo campeón 3x3 U11 masculino. 23-24 Colegio Carmen Ruiz Tilbe recoge Nol Fernández. 24-25 Colegio San Fernando recoge Álvaro Torre. Entrega Moisés Sánchez. Vamos con los mejores jugadores. Vamos a hacer igual. Voy a nombrar a los de cada categoría para que se acerquen los campeones de las dos temporadas, ¿vale? Y luego sube primero uno y luego otro. Mejor jugadora Benjamín femenino. 23-24 Mara Quiroga Fernández. 24-25 Julia López Magadán. Entrega Gonzalo del Castro. Mejor jugador Benjamín masculino. 23-24 Theo Hengesbach. 24-25 Iván López Fernández. Hace la entrega Juan Vicente Fernández.
Mejor jugador alevín femenino, 23-24, Cristina Noval Álvarez, 24-25, Alba Sánchez Folgueiras. Entrega Juan Carlos Guerrero. Mejor jugador alevín masculino, 23-24, Harold Sebastián Núñez Moreno, 24-25, Martín Soto Fuentes. Entrega José Antonio Ramos. Mejor jugadora infantil femenino, 23-24, Gabriela Fuentes Santana, 24-25, María Fraile Cámara. Entrega Moisés Sánchez. Mejor jugador infantil masculino, 23-24, Diego Torre Romero, 24-25, Luis Riaño Toyos. Entrega David Liñero. Mejor jugadora cadete femenino, 23-24, Nerea López Álvarez, 24-25, Lucía Corral Díez. Entrega Alberto Cuervo. Mejor jugador cadete masculino, 23-24, Pelayo Barrio de Leániz, 24-25, Andrés Rodríguez Estrada. Entrega Fernando Romay. Mejor jugadora junior femenino, 23-24, Lucía Martínez López. Recoge el galardón María Piñera, que Lucía no ha podido venir. 24-25, Blanca Belderraín Fernández. Entrega José Manuel Rodríguez.
Mejor jugador junior masculino, 23-24 Jorge Arias González, 24-25 Leo Vidal Martín, entrega Conchita Méndez. Mejor jugadora senior femenino, 23-24 Miriam Díaz Requejo, 24-25 Marina García Pérez, entrega Jorge Pañeda. Mejor jugador senior masculino, 23-24 Olay Iglesias Palacio, 24-25 Daniel Torrefuente. Hace la entrega Purificación Fuello. Pasamos ahora al trofeo Emilio García a los mejores entrenadores. Mejor entrenadora, temporada 23-24, María Magadán Eres, 24-25, Seila Labra García, entrega Alfredo Riera. Alfredo, espera. Mejor entrenador, temporada 23-24, Guillermo Suárez Lagares. 24-25, Pelayo Fuentes Martínez. Entrega también a Alfredo Riera. Pizarras y te damos una, o sea, quédate aquí. Sí, hacia aquí, porque vamos a dar las pizarras, o sea que no. Aprovechamos el momento también para hacer entrega de la pizarra oficial con la nueva imagen de la Federación a nuestros seleccionadores. Al director técnico de la Federación, al director técnico de la 3x3. Va a hacer la entrega Alberto Cuervo y, si os parece, os voy llamando. Guillermo Suárez Lagares. Carlos Esteban Díaz García. Seila Labra García. Alfredo Riera. Eduardo Planedo.
Ya puedes. Y el resto de seleccionadores que no han podido venir, pero que les guardamos aquí las pizarras. Bueno, vamos con los mejores árbitros oficiales de mesa. Mejor árbitro, temporada 23-24, David Sánchez Gómez. 24-25, Iván García Rodríguez. Y entrega Diego Fernández Requejo. Mejor oficial de mesa, 23-24, Mario Merchán Santos. 24-25, Covadonga García Tenorio Álvarez. Y entrega también Diego Fernández Requejo. Como colofón a este acto, la Federación de Baloncesto desea conceder una distinción especial a determinadas entidades y personas que por sus méritos creemos que se han hecho creedoras de ellas. En la temporada 23-24 son las siguientes. Dentro del apartado Convocatoria a Selecciones Nacionales, mención especial a Harold Sebastián Núñez Moreno por su convocatoria con la Selección Nacional U12 masculina. Entrega Juan Carlos Guerrero. Mención especial a Martín Álvarez por su convocatoria con la Selección Nacional U12 masculina. Entrega Isabel González. Mención especial a Noa Casaprima Cabañeros por su convocatoria con la Selección Nacional U12 femenina. Entrega a Manuel Aleazar Fernández. Mención especial a Hugo Fernández López por su convocatoria con la Selección Nacional U13 masculina. Entrega Gonzalo del Castro. Mención especial a Miranda Arroyo Rosselló por su convocatoria con la Selección Nacional U13 femenina. Recoge Gabriel Fuentes. Hace entrega Purificación Fuelle. Mención especial a Diego Torres Romero por su convocatoria con la Selección Nacional U14 masculina. Entrega Gonzalo del Castro. Dentro del área 3x3, mención especial a Luis Riaño Toyos por su convocatoria con la Selección Nacional 3x3 U13 masculina. Entrega Fernando Romay. Mención especial a María Fraile Cámara por su convocatoria con la Selección Nacional 3x3 U13 femenina. Entrega José Manuel Rodríguez.
Dentro del apartado de instituciones, mención especial a la Universidad de Oviedo por su ascenso a tercera FEP. Recoge Pablo Rodríguez y hace entrega Alberto Cuervo. Vamos con las menciones especiales de la temporada 24-25. Dentro del apartado convocatoria de selecciones nacionales, mención especial a Eneco Pérez Peñaranda por su convocatoria con la selección nacional U12 masculina. Hace la entrega Juan Vicente Fernández. Mención especial a Alba Sánchez Folgueiras por su convocatoria con la selección nacional U12 femenina. Entrega Manuel Aleazar Fernández. Mención especial a Martín Álvarez Álvarez por su convocatoria con la selección nacional U13 masculina. Entrega Isabel González. Mención especial a Iris del Amo Amado por su convocatoria con la selección nacional U13 femenina. Entrega Diego Fernández Requejo. Diego. Mención especial a Hugo Fernández López por su convocatoria con la selección nacional U14 masculina. Entrega Conchita Méndez. Mención especial a Diego Torres Romero por su convocatoria con la selección nacional U15 masculina. Entrega Juan Carlos Guerrero. Mención especial a Marta Suárez Rodríguez por su convocatoria con la selección femenina absoluta B. Recoge el galardón su padre, Maxi, y hace la entrega Alfredo Riera. Dentro del área 3x3, mención especial a Omar Fal Fernández por su convocatoria con la selección nacional 3x3 U13 masculina. Entrega Moisés Sánchez. Mención especial a Liz Martínez Albor por su convocatoria con la selección nacional 3x3 U13 femenina. Entrega José Antonio Ramos. Mención especial a Jorge Pérez Ruiz por su convocatoria con la selección nacional 3x3 U16 masculina. Recoge el premio su hermana Celia y hace la entrega a David Liñero.
Mención especial a la selección asturiana 3x3 sub-15 por su cuarto puesto en el Campeonato de España 3x3 de selecciones autonómicas disputado en Melilla, siendo la segunda ocasión donde una selección asturiana llega a semifinales de un Campeonato de España. Recogen el premio Adriana, Celia, Paula, Claudia y Eduardo Blanedo como director técnico del área 3x3 de la Federación. Entrega Alberto Cuervo. Dentro del apartado de instituciones, mención especial al Real Grupo de Cultura Covadonga por haberse clasificado para cuartos de final, quedando séptimo en el Campeonato de España de Clubes 3x3 sub-17 masculino. Recoge Natán Casaprima y entrega a José Antonio Ramos. Mención especial a CB Pumarín por haberse clasificado para cuartos de final, quedando sexto en el Campeonato de España de Clubes 3x3 U17 femenino. Recoge Alberto Carmona y entrega a José Manuel Rodríguez. Mención especial a Círculo Gijón Baloncesto por su ascenso a Segunda FEB. Recoge Carolina Rodellar y entrega Alberto Cuervo. Mención especial a CB Navia por su ascenso a Tercera FEB. Recoge Borja Fernández Acero y entrega a Fernando Romay. Pasamos ahora a las menciones de honor a aquellos clubes que por su trayectoria o trabajo en el tiempo continúan cada vez con más actividad. Mención de honor a CB Castrillón por su 30 aniversario. Recoge el galardón Eli García y entrega Alberto Cuervo. Mención de honor a CB Pumarín por su 25 aniversario. Recoge Carlos Blanco y hace entrega José Antonio Ramos. Mención de honor a CB Largañosa por su 30 aniversario. Recoge Óscar Moras y entrega Diego Fernández Requejo. Ese no me lo sé tampoco. Mención de honor a Oviedo Club Baloncesto por su 20 aniversario. Recoge el galardón Fernando Villavella y entrega Conchita Méndez. Mención de honor a CB Cangas de Narcea por su 25 aniversario. Recoge Víctor Fernández y entrega a Manuel Aleazar Fernández.
Mención de honor a CD Archivo por su 40 aniversario. Recoge Juan Carlos García y entrega Fernando Romay. Mención de honor a CB Siero por su 40 aniversario. Recoge Tere Casas y entrega Alberto Cuervo. Mención de honor a la Fundación Gijón Baloncesto por su 20 aniversario. Recoge el galardón Pedro Ferrer y entrega Manuela Fernández. Dentro de las menciones de honor, esta federación ha creído oportuno conceder un premio a Accés y Tarea Social. Mención de honor a Héctor Fernández Fernández por su incansable labor social en distintas iniciativas, así como organización de eventos a favor de la lucha contra el cáncer infantil a través de la Asociación Galván. Pasamos al apartado Diplomas de Honor con el reconocimiento a los siguientes deportistas. Diploma de honor a Andy Huelves García por su medalla de oro en Europeo U18 masculino. Recoge el galardón Carlos Esteban, que Andy no está, y entrega Juan Vicente Fernández. Diploma de honor a Lucía Martínez López por su medalla de bronce en el Mundial U19 femenino. Recoge María Piñera y entrega Juan Carlos Guerrero. Diploma de honor a Illana Martín Carrión por su trayectoria de enorme crecimiento temporada tras temporada, incluyendo su debut en el baloncesto profesional y la medalla de plata en el europeo con la selección absoluta femenina. Recoge el galardón su madre María Carrión y entrega Alfredo Riera. Bueno, ya vamos terminando. Finalizamos con diplomas de honor, pero esta vez en reconocimiento a sus más de 2 décadas compitiendo en categoría senior desde una generación anterior a 1975. Diploma de honor a José Domingo Martínez Fernández. Entrega José Manuel Rodríguez. Lito. Diploma de honor a Pere Tubao Rosell. Entrega David Liñero.
Diploma de honor a Roberto José Mochales Álvarez. Entrega Moisés Sánchez. Diploma de honor Alfredo Pardo Díaz. Entrega Jorge Pañeda. Diploma de honor a Chus García Vázquez. Entrega Alberto Cuervo. Para finalizar, esta federación quiere entregar una mención especial también a Fernando Romay como agradecimiento a su disposición y apoyo, pues nos acompaña a todos aquellos actos a los que se le invita si su agenda se lo permite. Si por favor sale toda la Junta Directiva, entregamos mención especial a Fernando Romay Pereiro en agradecimiento a su apoyo y compañía en la 23ª Gala del Baloncesto Asturiano. Y acabamos, ¿no? Ahora nos toca. Pues hemos terminado. Enhorabuena a todos los premiados y ahora un aviso. Comentaros que Fernando Romay, espero que se lo hayan dicho, pobrecito, va a estar disponible en el fotocall durante unos 15 minutos para quien quiera hacerse alguna foto y después dejarle ya tranquilo para que disfrute de la velada, el pobre. ¿Y eso ordenaría por qué? La cena será en el salón contiguo. Ya, ¿y no está preparada? Sí, sí, está. Entonces vamos a cenar, coño. ¿Qué foto? Si mira que soy. Llegué tarde al reparto de caras y me pusieron un culo repe. Venga, va, sin foto, va. Muchas gracias.